Dicen que la ciudad nunca duerme, pero a las 5:30 de la mañana, incluso Manhattan contiene la respiración. Daniel Rivers se asomó a la ventana del apartamento de su reina y observó los primeros indicios del amanecer sobre el horizonte. Detrás de él, su hija Sophie dormía plácidamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. 9 años. 9 años desde que Emily los abandonó a ambos. 9 años haciendo esto solo. Se volvió hacia la cocina, rompió 3 huevos en un bol y los batió con la eficiencia que le daba la práctica. Los movimientos eran ahora automáticos. Desayuno, almuerzo escolar, revisión de la mochila. Cada mañana, la misma rutina. La rutina que los mantenía a ambos en pie. Papá. Sophie apareció en la puerta, frotándose los ojos para quitarse el sueño, con su cabello oscuro formando un halo salvaje alrededor de su rostro. Buenos días, princesa. ¿Revueltos o fritos? Revueltos. Se subió a la desgastada silla de la cocina, balanceando los pies. Papá, ¿puedes venir hoy a mi feria de ciencias? Voy a presentar un trabajo sobre cirugía cardíaca. Las palabras le golpearon como un puñetazo. ¿Cirugía cardíaca? Por supuesto que sí. Su pequeña seguía los pasos que él había abandonado hacía 5 años. Cariño, hoy tengo que hacer doble turno. La señora Patterson te llevará, ¿vale? Su rostro se entristeció, pero se recuperó rápidamente. Demasiado rápidamente, con 9 años y ya aprendiendo a tragarse la decepción. No pasa nada, papá. Sé que trabajas duro por nosotros. Dejó el plato delante de ella y le besó la cabeza. En la nevera, debajo de un imán con forma de estetoscopio, colgaba una foto. Él con bata quirúrgica. Emily a su lado, radiante de vida. Antes del diagnóstico, antes de las facturas, antes de que todo se viniera abajo. Tengo que coger el tren temprano. Al otro lado de la ciudad, en un ático con vistas a Central Park, Eleanor Hart ya estaba vestida. Traje negro de Armani, zapatos de tacón que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El pelo tan tirante que le dolían las sienes. Ya no dormía mucho. Llevaba años sin hacerlo. ¿Por qué dormir cuando había trabajo que hacer? Faltaban 6 semanas para la salida a bolsa. 6 semanas para transformar Hart Morrison Financial en una potencia cotizada en bolsa. 6 semanas para demostrar que se merecía el despacho que le había dejado su padre. Su teléfono vibró. Era Thomas, su asistente. Señora Hart, la reunión de la junta es a las 9 p.m. ¿Confirmo su almuerzo con la fundación del hospital infantil? Cancélalo. Cambia también la fecha de la gala benéfica. Señora, ya lo ha cancelado 3 veces. Le dije, cancélalo, Thomas. Ahora mismo no hay nada más importante. Colgó el teléfono y se quedó mirando su reflejo en las ventanas del techo de Florida. 42 años, directora ejecutiva de una empresa de $100 millones, divorciada, sin hijos, sola. El reflejo la miraba fijamente, sin ofrecerle ningún consuelo. A las 7:45, Daniel empujó su carrito de limpieza hacia el ascensor de servicio del edificio Hart Morrison. La planta 42, territorio ejecutivo, el lugar donde personas como Eleanor Hart tomaban decisiones que movían los mercados, mientras que personas como él se aseguraban de que sus cubos de basura estuvieran vacíos. El ascensor sonó. Salió y comenzó su ronda. El ascensor principal se abrió. Eleanor salió con el teléfono pegado a la oreja y la mirada fija en la pantalla que sostenía en la otra mano. No lo vio. Nunca lo veía. Pero entonces el ascensor de servicio falló, enviándolo al pasillo principal de la planta ejecutiva. Eleanor frunció la nariz al pasar. Hueles a limpiador industrial. Esta es la planta ejecutiva. Usa el ascensor de servicio. Está averiado, señora. El servicio de mantenimiento está... No me importa. Arréglalo o busca otra ruta. Se alejó, con los tacones resonando contra el mármol. Llevaba 5 años trabajando en ese edificio. 5 años manteniendo su mundo impecable, mientras ella solo se fijaba en lo que limpiaba, nunca en quién lo limpiaba. Pensó en la pregunta que le había hecho Sophie esa mañana. La cirugía cardíaca, la vida que había dejado atrás. A veces, el pasado no te deja marchar. A veces, simplemente espera.
paciente como un depredador. A las 9:00, la sala de juntas se llenó de una tensión tan densa que se podía palpar. 12 ejecutivos se sentaron alrededor de la mesa de cristal, todos ellos tratando de no mirar a Eleanor, que se encontraba al frente como un general inspeccionando a sus tropas antes de la batalla. Alguien filtró nuestra estrategia de precios de salida a bolsa a Blackstone Capital. Silencio, del tipo que grita. Estamos hablando de 200 millones en pérdidas potenciales. Todas las personas en esta sala son sospechosas hasta que se demuestre lo contrario. Margaret Morrison, cofundadora de la empresa, habló con cautela. Eleanor, tal vez deberíamos involucrar a investigadores externos. Yo me encargaré de esto a mi manera, Margaret. Fuera de las paredes de cristal, Daniel limpiaba las ventanas. Su reflejo se veía como un fantasma en medio de la acalorada conversación. Podía oír cada palabra. 5 años trabajando en segundo plano hicieron que la gente olvidara que tenía oídos. Un ejecutivo llamado Jenkins se movió en su asiento. Señora Hart, podríamos retrasar la salida a bolsa y perder la confianza de los inversores. ¿Es usted incompetente o simplemente estúpido? Daniel detuvo su trabajo tras el cristal y observó el rostro de Eleanor, duro, frío, magnífico en su furia, y debajo, enterrado tan profundamente que la mayoría de la gente no lo vería, aterrorizado. Había visto esa mirada antes en el espejo, años atrás, cuando el médico de Emily había pronunciado la palabra terminal y todo su mundo se había derrumbado en un único punto de dolor insoportable. Siguió adelante, empujando su carrito por el pasillo. Detrás de él, la reunión continuaba, con voces cada vez más altas y acusaciones volando por los aires. Fue entonces cuando oyó los pasos, pesados, irregulares, enfadados. Daniel se giró. Un hombre se dirigía hacia la sala de juntas, con el rostro enrojecido y los ojos desorbitados. Garrett Chen, antiguo director financiero. Daniel había estado allí el día en que los de seguridad lo escoltaron fuera hacía 3 meses. Los gritos del hombre resonaban en los pasillos de mármol. «Señor, no está autorizado a estar aquí». Garrett lo empujó con fuerza. Daniel tropezó, su carrito se volcó y las botellas de solución limpiadora se estrellaron contra el suelo. El líquido se extendió por el costoso mármol. «Quítate de mi camino». Garrett agarró la puerta de la sala de juntas. Dentro, las cabezas se giraron. Eleanor se puso de pie, con los ojos muy abiertos. El corazón de Eleanor. Y entonces Daniel lo vio. La pistola que Garrett había sacado de la cintura. Metal negro, mano temblorosa. Todo se ralentizó. En la sala de juntas, los ejecutivos gritaron, «¡Ha cubierto debajo de la mesa!». Eleanor se quedó paralizada, como una estatua esculpida por la conmoción. Garrett levantó el arma. «Has destruido mi vida. Mi mujer me ha dejado. Mis hijos no me hablan. Lo he perdido todo por tu culpa». Eleanor recuperó la voz. Garrett bajó el arma. «Podemos hablar. Se acabó el tiempo para hablar». El cuerpo de Daniel se movió antes de que su cerebro se diera cuenta. 5 años como médico de la Marina, 15 años como cirujano. El instinto estaba tan arraigado en sus huesos que bien podría ser ADN. Se lanzó hacia adelante. El arma disparó. El dolor explotó en su hombro, ardiente y abrumador. Se estrelló contra Eleanor, tirándola con él, con su cuerpo como escudo entre ella y la bala destinada a acabar con su vida. Sangre. Mucha sangre. Su sangre se extendió por el suelo de mármol, empapando el caro traje de ella. Los guardias de seguridad se abalanzaron sobre ellos. Garrett cayó al suelo con el arma, haciendo ruido. El Eleanor estaba debajo de él, con la cara a pocos centímetros de la suya, los ojos muy abiertos por la sorpresa y por algo más, algo que parecía comprensión. «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué me has salvado?». La visión de Daniel se nubló. El techo de la sala de juntas daba vueltas sobre él. Las luces fluorescentes brillaban como estrellas lejanas, porque logró articular las palabras a través de su conciencia cada vez más confusa. Alguien tenía que hacerlo. El mundo se oscureció. Las luces del hospital, el pitido de las máquinas, el olor a antiséptico tan fuerte que atravesaba la niebla de la medicación.
Daniel abrió los ojos y vio a Eleanor Hart sentada junto a su cama. No había cambiado. La sangre seca manchaba la tela de Armani, un recuerdo carmesí de lo que él había sacrificado. Su cabello perfecto se había soltado, mechones oscuros que enmarcaban un rostro que parecía 10 años más viejo que esa mañana. Debería irse a casa, señorita Hart. Ella se estremeció al oír su nombre. El médico dice que se recuperará. La bala no le ha alcanzado el pulmón por 1 centímetro. ¡Qué suerte tengo! Miró la carpeta que había en la mesita de noche, su historial médico. Antes de que él pudiera detenerla, la cogió. Señorita Hart, eso es privado, leyó en silencio. Él observó cómo cambiaba su rostro, cómo se derrumbaba con cada línea. Paciente Daniel Rivers, 40 años. Ocupación, conserje. Contacto de emergencia. Sophie Rivers, hija, 9 años. Ocupación anterior. Cirujano cardiovascular, Mount Sinai Hospital, 2005-2019. Certificaciones. Junta Americana de Cirugía, cirugía torácica. Motivo de abandono, enfermedad terminal de la esposa. Un recorte de periódico cayó del expediente, amarillento por el paso del tiempo. Eleanor lo recogió con manos temblorosas. Médico héroe salva a trabajadores de una fábrica en una explosión química. La foto mostraba a un Daniel más joven, todavía con su bata quirúrgica, de pie frente a un edificio en llamas. El artículo detallaba cómo el doctor Daniel Rivers había rescatado a 4 trabajadores, entre ellos el director de la planta, Richard Hart, el padre de Eleanor, el hombre que había fallecido 2 años antes de un ataque al corazón, sin haberle dicho nunca a su hija quién lo había salvado aquel día. Ella miró a Daniel, con lágrimas corriendo por su rostro, el rímel formando ríos negros. Salvaste a mi padre. No era una pregunta. No sabía que era tu padre. Me dio las gracias. Eso fue suficiente. Y yo nunca lo supe. Todo este tiempo has estado aquí, y yo pasaba a tu lado todos los días. Se le quebró la voz. Lo siento mucho. Mi hija Sophie, dijo Daniel en voz baja. Todas las mañanas me pregunta qué hago en el trabajo. Le digo que ayudo a la gente a mantener sus lugares de trabajo seguros. Ella cree que sigo siendo un héroe, como cuando era cirujano. Las paredes cuidadosamente construidas por el Eleanor se derrumbaron por completo. Todo este tiempo, un cirujano condecorado que trabajaba turnos de noche, y nunca me molesté en saber tu nombre. La puerta se abrió de golpe. Una niña pequeña con el pelo oscuro y revuelto se lanzó hacia la cama de Daniel. Papá. Sophie le agarró la mano, con cuidado de no tocar el gotero, con el rostro bañado en lágrimas. Detrás de ella, una anciana de mirada amable se quedó en la puerta. Dijeron que te habían disparado. ¿Por qué lo hiciste? Daniel esbozó una sonrisa. Porque eso es lo que hacen los héroes, princesa. ¿Te acuerdas? Sophie se volvió hacia Eleanor y la miró con la intensidad que solo los niños pueden mostrar. Tú eres la directora general, la del trabajo de papá. Eleanor asintió, incapaz de hablar. Gracias por dejar que mi padre trabaje allí. Trabaja muy duro para que yo pueda ir al colegio y ser médico, como él. Las palabras cayeron como bombas. Eleanor miró a Daniel, a Sophie, a la pequeña familia unida por el amor y el sacrificio, con una fuerza que no tenía nada que ver con el dinero ni el poder. Sophie, susurró Eleanor, tu padre me ha salvado la vida hoy. El rostro de Sophie se iluminó con orgullo. Él hace eso. Es la persona más valiente que conozco. El Eleanor se levantó de repente y se acercó a la ventana. La ciudad se extendía a sus pies. Millones de personas viviendo millones de vidas. Y ella había estado tan centrada en su pequeño reino que nunca se había dado cuenta de nada de eso. Lo tengo todo, dijo en voz baja. Y nada en absoluto. A la mañana siguiente, la cara de Daniel estaba en todas partes. En todos los canales de noticias, en todas las páginas web, en todas las redes sociales. Un conserje héroe salva a una directora ejecutiva de un atacante armado. Un antiguo cirujano convertido en conserje detiene a un tirador en su lugar de trabajo. El héroe oculto que lo cambió todo. El teléfono de Eleanor no dejaba de sonar. Miembros de la junta directiva, inversores, solicitudes de los medios de comunicación.
Todos querían una parte de la historia, querían sacar provecho del drama convertido en tragedia para aumentar el valor de la marca. Ella los ignoró a todos. En su lugar, condujo hasta la cárcel del condado, donde Garrett Chen estaba sentado en una celda a la espera de su comparecencia. Él levantó la vista cuando ella entró en la zona de visitas, con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Por qué estás aquí? El Lilé Yanar se sentó, estudió al hombre que había intentado matarla. Vio los ojos vacíos, las manos temblorosas, la destrucción total de un ser humano empujado más allá de su límite. Para entender por qué, Garrett se rió con amargura y desolación. ¿Quieres entenderlo? Trabajé para ti durante 15 años. 15 años de semanas de 80 horas, cumpleaños perdidos, cenas familiares destruidas. Un error, un solo error en el informe trimestral, y me tiraste como si fuera basura. Te di una indemnización. Me diste 3 meses de sueldo y destruiste mi reputación. Mi mujer no pudo soportar la vergüenza. Cogió a los niños y se marchó. Perdí mi casa, mis ahorros. Todo lo que había construido en mi vida se esfumó porque decidiste que era un lastre. El Eleanor sintió las palabras como golpes físicos. Recordó aquel día. Recordó haber despedido a Garrett sin pensarlo 2 veces, sin preguntar por las circunstancias, sin ofrecerle la oportunidad de explicarse. Solo una eliminación fría y eficiente de un problema. Solo quería que sintieras el dolor que yo sentí, continuó Garrett. Solo por un momento, quería que supieras lo que se siente al perderlo todo. Lo siento. Las palabras le parecieron insuficientes. Me equivoqué. Garrett la miró fijamente. ¿Qué? Me equivoqué contigo, en muchas cosas. Eller se puso de pie. Cuando salgas, ven a buscarme. Estoy empezando un programa para ayudar a personas que han sido despedidas. Ayuda real, no solo cheques de indemnización, segundas oportunidades. Después de lo que hice, un hombre al que apenas conocía recibió una bala por mí ayer. Si él puede mostrar ese tipo de generosidad, tal vez yo pueda aprender a hacer lo mismo. 2 semanas después, Daniel volvió al trabajo. El guardia de seguridad se puso firme cuando entró con el brazo todavía en cabestrillo. Bienvenido de nuevo, Sir Rivers. Empleados con los que nunca había hablado se detuvieron para estrecharle la mano. Le dieron las gracias. Le dijeron que era un héroe. Él sonrió, se desvió y trató de llegar al armario del conserje. El Eleanor lo encontró allí, mirando la foto de Sophie que tenía pegada en la estantería metálica. Reunión de la empresa en 10 minutos. Todos deben asistir. Señora Hart, realmente no puedo. Por favor, necesito que esté allí. El auditorio tenía capacidad para 800 personas. Todos los empleados, desde los de la suite marítima hasta el personal de mantenimiento. El Eleanor se subió al escenario más nerviosa de lo que había estado en toda su carrera. Hace 3 semanas, un hombre intentó matarme en este edificio. La sala se quedó en silencio. Estoy viva gracias a Daniel Rivers. Señaló la pantalla detrás de ella, donde aparecía su foto. No con su uniforme de conserje, sino con la bata quirúrgica que llevaba el día que obtuvo su certificación. Joven, orgulloso, lleno de esperanza. El doctor Daniel Rivers dejó una carrera de $500,000 al año para estar con su hija y criarla solo tras la muerte de su esposa. Y durante 5 años pasé junto a él todos los días sin fijarme en él. La voz de Eleanor se quebró. Siguió adelante. Hoy eso cambia. Anuncio la creación del Fondo Médico Rivers. Todos los empleados tendrán acceso a una cobertura sanitaria completa que incluye tratamientos experimentales y segundas opiniones. Nadie perderá a su familia por no poder pagar la atención médica. Estalló un aplauso. Eleanor levantó la mano. También anuncio políticas de trabajo flexibles. La conciliación de la vida laboral y familiar no es un lujo, es una necesidad. Y vamos a implementar un programa para que ningún empleado se quede atrás. En lugar de despidos, ofreceremos reciclaje profesional, apoyo y segundas oportunidades. Encontró a Daniel entre la multitud porque un conserje le enseñó a una directora ejecutiva lo que es la verdadera fuerza. Después de la reunión, Eleanor llamó a Daniel a su oficina. Quiero que seas nuestro director médico para el bienestar corporativo.
Un sueldo de $250,000, prestaciones completas, oficina en esta planta. Daniel se rió, de verdad se rió. Es increíblemente generoso, te lo mereces. No puedo aceptarlo. Eleanor se quedó desolada. ¿Por qué no? Porque cuando era cirujano, me perdí la infancia de Sophie. Me perdí su primera palabra, su primer día de colegio, todos los recitales de piano, todas las reuniones de padres y profesores, este trabajo de conserje. Llego a casa todas las noches a las 6. La ayudo con los deberes, cenamos juntos, la acuesto. Miró a los ojos de Eleanor. Ninguna cantidad de dinero vale la pena volver a perderme eso. Eleanor sintió que algo cambiaba en su pecho. Este hombre imposible, increíble. ¿Y si te nombro consultora médica a tiempo parcial? Trabajas cuando Sophie está en el colegio. Sales a las 3 todos los días, verano libre, 80,000 de sueldo. Tú ayudaste a diseñar nuestro programa de bienestar y yo sigo haciendo mi trabajo de conserje. Eleanor sonrió. Si tú quieres. Daniel extendió la mano para el fondo universitario de Sophie. Trato hecho. 3 meses después, en acción de gracias, el Eleanor abrió la puerta de su ático y se encontró a Daniel y Sophie en el umbral con un pastel comprado en la tienda y con sonrisas nerviosas a juego. Señora Corazón, Sophie saltó sobre sus pies. Tu apartamento es precioso. Es grande, dijo Eleanor en voz baja. Pero no es un hogar, no como el tuyo. Cocinaron juntos. O más bien, Daniel cocinó mientras Eleanor intentaba no prender fuego a nada. Sophie narraba desde la encimera, comentando la técnica de su padre. Papá siempre añade canela a las batatas. Mamá le enseñó eso. Las manos de Eleanor se detuvieron sobre el cuchillo que estaba usando para cortar verduras. Tu madre parece que era una cocinera maravillosa. Era maravillosa en todo, dijo Sophie con sencillez. Papá la echa mucho de menos. A veces lo veo mirando su foto y llorando cuando cree que estoy dormida. Daniel apretó la mandíbula. No lo negó. Sus manos se tocaron cuando ambos alcanzaron la misma tabla de cortar. El contacto se prolongó. Ninguno de los dos se apartó. Después de cenar, mientras Sophie dormitaba en el sofá, Daniel y Eleanor se quedaron en el balcón contemplando las luces de la ciudad. No me había sentido así desde mi divorcio, dijo Eleanor, como si tal vez hubiera algo más en la vida que el próximo informe trimestral. Emily solía decir lo mismo, que estaba casado con mi trabajo, no con ella. La voz de Daniel era áspera. Cuando me di cuenta de que tenía razón, ya era demasiado tarde. El cáncer se había extendido y toda mi habilidad quirúrgica no pudo salvar a la persona que más me importaba. Eleanor se volvió hacia él. Por eso dejaste la medicina. Cada paciente me recordaba que le había fallado, que había elegido el quirófano en lugar de nuestra vida juntos. Después de su muerte, ya no pude soportarlo más. Pero eres un cirujano tan talentoso. Soy mejor padre. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, simples y devastadoras. El teléfono de Eleanor vibró. Ella lo ignoró. Volvió a vibrar una y otra vez. Finalmente lo miró. Era su asistente Thomas. Ella respondió, más vale que sea importante. Señora Hart, tenemos un problema. Se filtró la información de la oferta pública inicial. No fue Garrett. A Eleanor se le heló la sangre. ¿Qué? Fue Jenkins. Ha estado trabajando con Blackstone todo este tiempo. Está intentando hundir la salida a bolsa de mañana por la mañana y está en un avión a Singapur con 2 millones en efectivo. Eleanor terminó la llamada con las piernas repentinamente inestables. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel. Todo. Todo va mal, le dijo ella. Todo. La traición, el momento, la imposibilidad de arreglarlo antes de mañana. No sé qué hacer. Por primera vez en mi carrera, no tengo ni idea de cómo solucionar esto. Daniel se quedó callado un momento y luego le dijo, déjame ayudarte. Trabajaron toda la noche. Daniel, utilizando su formación médica, analizó los patrones en los registros de comunicación de la empresa, buscando indicadores de estrés, anomalías y comportamientos. Aquí, Jenkins accedió a archivos confidenciales a las 30 am varias veces. Ese comportamiento de respuesta al estrés,
lucha o huida, estaba desesperado. Eleanor profundizó en los antecedentes de Jenkins y encontró lo que necesitaba en sus reclamaciones de seguro. Su esposa tiene cáncer de ovario en estadio 4. No hay cobertura para el tratamiento que necesita. Miró a Daniel y se entendieron con la mirada. Su propio pasado, sus propias decisiones imposibles reflejadas en la desesperación del desconocido. Yo le hice esto, susurró Eleanor. Mis políticas, mi recorte de gastos. Yo creé el sistema que le llevó a hacer esto. Así que ahora tú lo arreglas. A las 6 de la mañana, Eleanor llamó por videoconferencia a su socio bancario en Singapur. Tardó 3 horas en localizar a Jenkins. 3 horas de negociaciones, amenazas y súplicas. Finalmente su rostro apareció en la pantalla de su portátil. Parecía más viejo, demacrado. Un hombre al borde del precipicio sin nada que perder. Señora Hart. Su voz era monótona, apagada. Vienes a regodearte. Vengo a ofrecerte una opción. Eleanor mantuvo la voz firme. Tu esposa, Margaret, me habló de su diagnóstico. Cáncer de ovario en fase 4. El tratamiento experimental cuesta $500,000. Tu seguro no lo cubre. Jenkins apretó la mandíbula. ¿Crees que no lo sé? ¿Por qué cree que hice esto? Porque le fallé. Porque nuestro sistema antepone los beneficios a las personas. Porque creé una empresa en la que alguien como usted, con 15 años de leal servicio, podía sentir que esta era su única opción. Se inclinó hacia la cámara. Vuelva, Jenkins. Devuelva el dinero. Testifique contra Blackstone. Ayúdenos a recuperarnos. Y yo personalmente me encargaré de que su esposa reciba todos los tratamientos que necesite. Cobertura total, sin límites, sin preguntas. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada. Después de lo que hice, ¿por qué lo harías? Eleanor pensó en Daniel, en la bala que había recibido, en la generosidad que había mostrado hacia alguien que ni siquiera sabía su nombre. Porque alguien me enseñó recientemente que la venganza no cura nada. Pero la generosidad puede cambiarlo todo. Jenkins se derrumbó, con lágrimas en los ojos y los hombros temblando. A través de la pantalla, Eleanor vio a un hombre recordar lo que era la esperanza. Si vuelvo, me enfrentaré a cargos penales. Ir a la cárcel. Hablaré en tu sentencia. Testigo de carácter. Explicaré las circunstancias. Probablemente te darán libertad condicional y servicios comunitarios. Pero Jenkins, su voz se endureció. Si huyes, te daré casa. Utilizaré todos los recursos a mi alcance. Elige sabiamente. El silencio se extendió entre ellos, separados por miles de kilómetros y toda una vida de confianza rota. Finalmente Jenkins asintió. Cogeré el próximo vuelo de vuelta. Cuando terminó la llamada, Daniel abrazó a Eleanor. Ha sido lo correcto, ¿verdad? La voz de Eleanor temblaba. Traicionó a la empresa, nos costó millones, puso en peligro cientos de puestos de trabajo y podrías haberlo destruido, extraditado, procesado y enviado a prisión durante décadas. Daniel le levantó la cara. En cambio, elegiste la misericordia, elegiste romper el ciclo. Eleanor pensó en Garrett sentado en esa celda, en todos los empleados que había despedido a lo largo de los años sin pensarlo 2 veces, todas las vidas que había trastocado en pos del siguiente objetivo trimestral. No puedo deshacer el pasado. No puedo recuperar los años que pasé siendo exactamente lo que el mundo empresarial me enseñó a hacer. Pero tal vez su voz se quebró. Tal vez pueda asegurarme de que el futuro sea diferente. Esta fue su transformación. Elegir el perdón en lugar de la venganza. Elegir la humanidad en lugar de los fríos cálculos que habían definido toda su carrera. Elegir ser la persona que el sacrificio de Daniel le había mostrado que podía llegar a ser. A las 9:30 de la mañana, Eleanor estaba en la sala de la Bolsa de Nueva York. Daniel estaba a su lado con su mejor traje, incómodo pero orgulloso. Sonó la campana de apertura. El símbolo bursátil de Hardin Morrison Financials apareció en todas las pantallas. $58. El precio de apertura se mantuvo estable durante 30 segundos. Luego, 59.60. La mano de Eleanor encontró la de Daniel. Apretó con fuerza, 65, 70.
Los traidores estallaron en aplausos. Las cámaras disparaban sus flashes, pero Eleanor ya no miraba las pantallas. Miraba el rostro de Daniel, miraba su sonrisa. Esa sonrisa tranquila que significaba más que cualquier precio de las acciones. Al mediodía, el precio alcanzó los $73 por acción, 200 millones en valor de mercado. La oferta pública inicial fue un éxito rotundo. De vuelta en la sala de conferencias, Margaret Morrison levantó una copa de champán. Lo has conseguido, Eleanor. A pesar de todo, Garrett el Filtrator Jenkins, lo has conseguido. Eleanor miró a Daniel y luego a Margaret. Lo hemos conseguido, todos juntos. Esa noche, la empresa organizó una celebración en la azotea. Manhattan brillaba bajo un mar de luces y posibilidades. Eleanor estaba sola en el balcón, alejada de la fiesta. Daniel la encontró allí. Deberías estar celebrando con tu equipo. Quería celebrarlo contigo. La ciudad bullía bajo ellos. 1 millón de historias, 1 millón de vidas, todas girando hacia un futuro desconocido. Cuando Garrett me apuntó con esa pistola, Eleanor dijo en voz baja: lo único que pensaba era que había desperdiciado mi vida. Sin familia, sin amor, solo trabajo, solo logros vacíos. Se volvió hacia él. Pero entonces tú me salvaste, y desde entonces me has estado salvando cada día de mí misma. Daniel se acercó. Eleanor, solo soy un conserje con un hijo. Tú eres una directora ejecutiva que vale cientos de millones. ¿Qué puedo ofrecerte? Ella le tomó la mano. Me ofreces algo que no he tenido en 15 años. Una razón para volver a casa. Me has enseñado lo que realmente importa. Se besaron con suavidad, con timidez, como dos personas que habían olvidado cómo ser vulnerables y estaban aprendiendo de nuevo los pasos. Papá. Se separaron. Sophie estaba en la puerta, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. ¿Ahora estáis juntos? Eleanor miró a Daniel y a Sophie en ese pequeño momento perfecto. Sophie, ¿te parece bien? Sophie se abalanzó sobre ellos y los abrazó a ambos. He estado esperando una eternidad. ¿Puedo llamarte Eleanor o debería practicar diciendo mamá? Eleanor se arrodilló y tomó el rostro de Sophie entre sus manos. Empecemos con el Eleanor y veamos cómo va. Un año después, el ático de Eleanor había cambiado. Fotos en las paredes, dibujos de Sophie en la nevera, zapatillas junto a la puerta, los sonidos de la vida de una familia en casa. Sonó el timbre. Margaret Morrison entró con una botella de vino y una gruesa carpeta de documentos. Extendió los papeles sobre la mesa del comedor. Fotos, testimonios, informes financieros. El Fondo Médico del Río acaba de alcanzar los 10 millones en donaciones, dijo Margaret con los ojos brillantes. 543 familias. Mira esto. Señaló una foto de una joven madre con un bebé en brazos. Sarah Miller, gemelos prematuros, $200,000 en facturas de la UCI neonatal. Lo cubrimos todo. Ambos bebés están ahora en perfecto estado. Otra foto. Un anciano en una cama de hospital, sus nietos a su alrededor. Marcus Williams, tratamiento experimental contra el Alzheimer. Su familia habría perdido su casa para pagarlo. El Eleanor cogió una carta manuscrita. La letra temblorosa de alguien que había vuelto a aprender a escribir después de un derrame cerebral. Le han salvado la vida a mi marido. El tratamiento ha funcionado. Volverá a casa la semana que viene. Gracias por darnos una segunda oportunidad. María Rodríguez miró a Daniel, que estaba leyendo por encima de su hombro, y su mano encontró la de ella. ¿Y Jenkins? Preguntó el Eleanor en voz baja. Margaret sonrió. Su esposa completó su última ronda de amunoterapia el mes pasado. Las pruebas dieron negativo. Está en remisión. ¿Cómo está él? Vuelve a ser nuestro director financiero, pero, además, dirige el comité de asignación de fondos. Nadie entiende mejor la desesperación que alguien que la ha vivido. Se asegura de que ayudemos a las personas que más lo necesitan. Eleanor sintió el brazo de Daniel alrededor de su cintura. Sintió a Sophie, que había dejado de hacer los deberes, apoyarse a su lado. Estamos marcando la diferencia, dijo Sophie solemnemente, tal y como papá siempre decía que debíamos hacer. No, cariño. Eleanor le besó la cabeza. Tu padre marcó la diferencia.
Yo solo intento seguir su ejemplo. Después de cenar, Daniel llamó a Eleanor y Sophie al balcón, el mismo balcón donde se habían besado por primera vez hacía un año. Se arrodilló, con Sophie a su lado, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo que apenas contenía su emoción. Eleanor Hart, entraste en mi vida cuando había olvidado que yo importaba. Me recordaste que está bien volver a soñar, abrir mi corazón después de pensar que estaba cerrado para siempre. Abrió la caja, un anillo sencillo, elegante y discreto. ¿Quieres casarte conmigo? A Eleanor se le nubló la vista por las lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Sophie chilló y empezó a saltar. Voy a ser la niña de las flores. Voy a ser la niña de las flores. 6 meses después, en una pequeña ceremonia con amigos cercanos y familiares, intercambiaron sus votos. Eleanor habló primero, con voz firme, a pesar de las lágrimas. Me enseñaste que las mejores cosas de la vida no se pueden medir en dólares, que el éxito sin amor es solo un trofeo vacío, que ser verdaderamente conocido es el mayor regalo que alguien puede dar. El turno de Daniel. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, que el corazón puede sanar incluso cuando creemos que está roto sin remedio, que el amor no reemplaza lo que hemos perdido, simplemente deja espacio para algo nuevo. Se besaron como marido y mujer. Sophie se había tomado muy en serio su papel de niña de las flores. Había practicado durante semanas, caminando arriba y abajo por el pasillo del apartamento con una cesta de papel de periódico rasgado, perfeccionando su técnica. Ahora con su vestido lavanda y su cabello cuidadosamente rizado, sonreía orgullosa mientras esparcía pétalos por el pasillo con total libertad. Lo hice bien, ¿verdad? Le susurró a Eleanor después, durante la recepción. El Eleanor se arrodilló y le enderezó la corona de flores a Sophie. Lo hiciste perfecto, cariño. ¿Esto significa que ahora puedo llamarte mamá oficialmente? A Eleanor se le hizo un nudo en la garganta. Había estado esperando este momento, deseándolo, aterrorizada por él. Si tú quieres. Sophie rodeó con sus brazos el cuello de Eleanor. Yo quiero. De verdad que quiero. Y así, sin más, la familia de Eleanor estaba completa. La recepción se celebró en el vestíbulo de Hart and Morrison, transformado para la ocasión. En la pared se había instalado una nueva placa en honor a aquellos que sirven sin reconocimiento, fundada por Eleanor Hart y el doctor Daniel Rivers. Junto a ella, una foto de Daniel con su uniforme de conserje y Eleanor con su traje de chaqueta. Sophie entre ellos, los tres sonriendo, y en la esquina, el carrito de limpieza de Daniel. Porque él seguía trabajando a tiempo parcial como conserje, seguía creyendo en la dignidad del trabajo, seguía queriendo que Sophie entendiera que ningún trabajo era indigno para nadie. Cuando la fiesta tocaba a su fin, Daniel encontró a Eleanor observando a Sophie bailar con Margaret Morrison. ¿En qué piensas? Eleanor se inclinó hacia él y le dijo, he pasado 40 años persiguiendo las cosas equivocadas, y ha hecho falta una bala y un conserje para mostrarme la verdad, que es que no se nos mide por lo que conseguimos. Se nos mide por a quien amamos, por cómo tratamos a las personas cuando nadie nos ve, por las pequeñas bondades que no nos cuestan nada, pero que lo significan todo. Daniel le besó la sien. ¿Sabes lo que me dijo Sophie ayer? Me dijo que su proyecto de ciencias era sobre ti, sobre cómo las personas pueden cambiar. Eleanor abrió mucho los ojos. ¿Qué? Ven, te lo mostraré. Caminaron hasta la nueva habitación de Sophie, donde estaba su escritorio con un tablero para proyectos de ciencias. El corazón humano, ¿cómo se cura? La conclusión, escrita con la cuidadosa letra de Sophie, decía, el corazón es más fuerte de lo que pensamos. Puede romperse y seguir latiendo. Puede perderlo todo y aún así encontrar el valor para volver a amar. Aprendí esto observando a mi padre después de que muriera mi madre. Y lo aprendí de nuevo viendo a Eleanor aprender a formar parte de nuestra familia. Eso es lo que nos hace humanos. No es que nunca nos rompamos, sino que seguimos adelante de todos modos. Eleanor lo leyó 2 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Escribió esto sobre mí, sobre todos nosotros. Daniel dijo que había quedado en primer lugar. Esa noche,
Después de que Sophie se durmiera en su nueva habitación, Eleanor y Daniel se quedaron por última vez en el balcón donde todo había cambiado. ¿Alguna vez piensas en aquella mañana?, preguntó Eleanor. El tiroteo. Todos los días. Fue el peor momento de mi vida y el mejor. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Daniel la abrazó. Porque me trajo aquí, a ti, a esta familia. Recibiría esa bala 1000 veces por esto. Eleanor miró la ciudad, los millones de luces que representaban millones de vidas, cada una librando sus propias batallas, buscando su propio sentido. Pensó en la mujer que había sido un año atrás, sola en un ático, exitosa y vacía, ciega a todo lo que realmente importaba. Y pensó en la mujer que era ahora, esposa, madre, todavía directora ejecutiva, pero ya no definida por ello. Te quiero, Daniel Rivers. Te quiero, Eleanor Rivers. La ciudad se extendía bajo ellos. 8 millones de vidas que se cruzaban de formas que nunca llegarían a conocer del todo. Pero aquí, en este balcón, 2 de esas vidas se habían encontrado, se habían elegido mutuamente. Mañana, dijo Eleanor en voz baja, voy a reducir mis horas. 3 días en la oficina, el resto en casa. Daniel le besó la sien. A la Junta no le gustará. La Junta se adaptará. Pasé 40 años persiguiendo las cosas equivocadas. No voy a desperdiciar ni un día más. Ella puso su mano sobre su corazón y sintió que latía con fuerza y constancia. Esto es lo que importa. Tú, Sophie, nosotros. El carrito del conserje seguía en el vestíbulo de Hardin Morrison, convertido ahora en una instalación permanente. Un recordatorio de que nadie debe pasar desapercibido, de que todos importan, de que el más mínimo acto de valentía puede cambiarlo todo. Porque Daniel Rivers le había enseñado a Eleanor Hart la verdad. El éxito no es lo que consigues, es en quién te conviertes, a quién amas, cómo te comportas cuando te cuesta algo. Y en ese sentido, finalmente, ella era inmensamente rica.